El tema que vamos a desarrollar hoy ya es el tercero de una serie. Estamos realmente hablando sobre la salvación mediante la gracia. En nuestro último estudio, en el primero, nos dimos un paseo, por decirlo así, a la iglesia de Corinto. Queríamos examinar cómo andaba esa iglesia. Y luego pasamos al domingo siguiente, pasamos a la iglesia de Éfeso. Así que yo pensé que ya para el tercero, que sería hablaríamos, porque básicamente lo que tocamos era, el hombre es salvo por gracia. Pero ¿qué ocurre cuando una persona, un salvo, vive como no salvo, como perdido? Vamos a continuar hablando hoy. Por ejemplo, si quisiéramos subtitular lo que vamos a decir, ¿cuánta salvación obtiene el pecador cuando es salvo? ¿La mitad? ¿Un poco más? ¿Poco menos de la mitad? ¿Condicional? ¿Incondicional? Todos estos términos sirven aquí. Cuando un pecador recibe a Cristo, creyendo en Él, obtiene la salvación de su alma. Pregunta, ¿por cuánto tiempo es salvo? Respuesta, en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, un poco más fuerte, vida eterna. Tengan en cuenta esto. Si hay algún argumento que deja a un lado toda otra cosa, es Dios amó de tal manera al mundo, y el mundo es mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, puede ser japonés, puede ser filipino, puede ser turco, puede ser israelita, puede ser paraguayo, puede ser brasileño, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque creyó en Él. Es todo lo que el hombre puede hacer, el pecador. ¿Qué significa la palabra eterna o eternidad? Significa que nunca termina. Hubo el día y la hora, en el momento que la persona creyó en Cristo, el comienzo de una vida. Porque la vida es eterna. Esa nueva vida es eterna. La vida física no es eterna. Nosotros vamos a morir un día. De aquí a 100 años, ninguno de ustedes estará acá, yo tampoco. Habremos muerto. Si es que todavía estamos aquí, el Señor no vino para recogernos. Pero la vida que Él da es la vida eterna, vida espiritual. La vida física es imposible de evitarla, porque este cuerpo no sirve para el cielo. Tiene que morir, tiene que ser sepultado. Pero nuestra alma, desde el momento de creer en Cristo, al abandonar el cuerpo, va a la presencia del Señor. Ahora, ¿quién es el mentiroso? Al interpretar, por ejemplo, Filipenses 2:12, que aun cuando uno es salvo, pierde su salvación si su conducta no se ajuste a lo que el autor de tal o cual escrito piensa. El texto dice en Filipenses 2:12 lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La única salvación que existe es la salvación eterna, no hay otra. ¿Será que uno puede recibir, por ejemplo, la mitad de la eternidad, 3/4 de la eternidad? No. Por eso nosotros los predicadores, yo oigo a muchos, yo trato de cuidarme en eso, y dice, usted será salvo por toda la eternidad. Pero tal cosa es imposible, porque si hay toda, puede haber menos. La eternidad, es sin fin. ¿Acaso cuando el Señor nos salva, Él no sabe con quién trata? Si usted una vez salvo, luego su vida es igual y a veces peor que antes de ser salvo, porque usted aumenta en edad y todo esto y crece, y si usted fue salvo cuando tenía 15 años, llega a los 20 años y dice, no, yo era muy tonto cuando tenía 15 años, y no se da cuenta que ahora que tiene 20 es más tonto.
Pero usted no se da cuenta de eso. Entonces dice, no, yo tengo que probar el mundo y tengo que vivir un poco como los demás que se divierten. A mí me enseñaron en la iglesia eso de Jesús y todo. Yo voy a probar el mundo. Si usted fue salvo cuando tenía 15 años, todo lo que usted pruebe luego volviendo al mundo, su situación no va a cambiar. ¿Por qué? Porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna desde el momento de recibir a Cristo. Hay algunos textos clásicos que se usan mucho para probar, comillas aquí, que una persona puede ser salva hoy y mañana puede perder la salvación. Por ejemplo, Mateo 24:13. Mateo 24:13, Jesús habla y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, ve hermano, ¿usted persevera? A ver, ¿cuántos de ustedes perseveran? ¿Y qué alcance tiene el término perseverar? Bueno, lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de perseverar es que uno siempre se porta muy bien. Depende también del concepto de portarse bien. Una persona trata de ser bonita, trata de ayudar si puede a alguien, trata de hablar bien, trata de no usar vocabulario obsceno, trata de no estafar a nadie, trata de no hablar bien de otros. Entonces, usted persevera. Pero este versículo está totalmente fuera de la conducta de los cristianos. El capítulo 24 enterito de Mateo, salvo algunos párrafos se puede usar para la iglesia, se refiere a los judíos, y cuando habla de los que perseveran, no habla sino de sobrevivir, los que sobrevivan el periodo de la gran tribulación de entre los judíos. No estamos hablando de la iglesia. Este texto corresponde para cuando ya la iglesia no esté aquí. Ninguno de nosotros, en la medida que Dios quiere, persevera. Ninguno. Por eso somos salvos por la gracia, por la perseverancia de nuestro Señor, en otro sentido de la palabra. Él perseveró por nosotros y Él nos salva por gracia. O sea, la salvación, nosotros estuvimos endeudados con Dios. La cuenta era demasiado alta. Él vino y la pagó toda, porque no podíamos pagar nosotros. Y una vez que Él pagó, si usted quiere pagar lo que ya fue pagado, es porque primero no puede hacerlo. Dios no va a recibir tal cosa. Pero lo que usted sí está haciendo es subestimando lo que alguien hizo por usted. Usted dice, no me sirve la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No vale para mí para nada lo que Él sufrió en el Calvario. Yo voy a tratar de perseverar y con eso me aseguro que soy salvo. Esto se llama incredulidad y rechazo de la gracia por el único medio que Él salva al pecador. Pero hay demasiados textos. Por ejemplo, en Romanos 11, 25 al 29 leemos esto. Pablo escribe a los romanos para que sepan algo acerca de los judíos. Y escuchen, por eso el Mateo 24, 13 que leímos, al decir el que persevere, acomoden a ese versículo lo que dice en Romanos 11, 25 al 29 y tienen estas palabras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vamos a dejar allí la lectura. ¿Qué es lo que Pablo dice? Dice, no subestimen el plan de Dios en relación a Israel. Una vez que la iglesia haya partido en el rapto de la iglesia, Dios tiene una cita con los judíos. Y esto es lo que Él les dice. Todos los judíos que quieran creer entonces podrán creer, también lo pueden hacer hoy. Pero todos aquellos
que sobrevivan incluso el periodo de la gran tribulación, una vez que la iglesia se haya ido. Todos serán salvos. ¿Cómo? Porque creerán en Él. Si ellos esperan al Mesías. Y ellos se equivocaron cuando lo crucificaron. Pero gracias a eso nosotros somos salvos, los gentiles. O sea, nada se perdió, mucho se ganó. Porque Jesús tenía que morir. Ellos tenían que rechazarlo. Usted dirá, yo no puedo entender eso. Pero eso es lo que la Biblia dice. Saquemos provecho de lo que nos es conveniente. ¿Y qué es lo que nos es conveniente? Que mientras los judíos lo rechazaron y lo clavaron de esa cruz, que nosotros participamos en eso también porque somos tan pecadores como ellos o peores, eso hizo que nosotros, siendo totalmente paganos, porque gentil quiere decir pagano, siendo gentiles, paganos, tuviésemos oportunidad de ser salvos, solo porque ellos lo crucificaron, entre romanos y judíos, entre gentiles y judíos. Y escuchen estas palabras, los profetas hablaron mucho antes de Cristo. Por ejemplo, Isaías profetizó más o menos 700 años antes de Cristo. Y escuchen lo que él dice, Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Bien, ¿qué es lo que vio? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Lo que está diciendo es que Jerusalén será el centro del gobierno de Cristo mundial. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3 ahora. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará, que quiere decir gobernará, entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Todo esto en Isaías 2, 1 al 4. Es una profecía relacionada con Israel. La iglesia, cuando esto ocurra, ya no estará aquí. En Isaías 10, 21 y 22 dice lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en lo que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Siempre hablamos que el remanente será salvo, que Pablo menciona en Romanos 11. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Esa es la salvación para ellos. Nosotros no somos judíos. La iglesia se habrá ido. Y en Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente, el restante de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patris, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en la costa del mar. Esto en Isaías 11:11. Y en Isaías 28:5 dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En Isaías 60, 21 y 22, oiga lo que dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Ahora el versículo 22, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Esto en Isaías 60, versículos 21 y 22. En Jeremías 24:7, para que vean la cantidad de promesas para los judíos que hay. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová.
y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Los judíos. La iglesia ya no va a estar aquí. Zacarías 2, 8 al 12, para aquellos que anotan, para verificar, partiendo de Romanos 11, desde el versículo 23 en adelante, y después ustedes van a estas citas. Porque así ha dicho Jehová, esto en Zacarías 2, 8 al 12, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que toca a Israel, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, está hablando a Israel, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Aquí es uno de los pocos lugares donde la tierra de Israel se llama la tierra santa. Nosotros usamos esa palabra. Recuerden, no es el Vaticano, la ciudad santa, es la más pervertida que existe. Zacarías 9, versículos 16 y 17. Escuchen. Y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Zacarías 9, 16. Cuando habla de trigo, de vino y todo, está hablando de la abundancia. Son muchas las promesas divinas acerca de la salvación de todos los judíos que sobrevivan lo que conocemos como la gran tribulación, una vez que la iglesia haya partido. A este momento se refirió Jesús en Mateo 23, 37 al 39. Jesús está hablando de lo mismo aquí, escuchen. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierto. La palabra casa es tanto el templo como también la tierra de Israel, porque era la morada de ellos. ¿Por qué os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor? Esto en Mateo 23, 37 al 39. Y así es, todavía él no vino, pero vendrá. Luego tenemos la enseñanza de las 10 vírgenes. Este texto yo no lo voy a tocar porque ya hablamos mucho de esto. Está en Mateo 25, 1 al 13. Pero vamos a hacer un rápido, vamos a leer el texto y luego vamos a hacer solamente un bosquejo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estamos en el 5 ahora. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto en Mateo 25, 1 al 13. Primero, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Es Israel, no la iglesia. Esto es lo primero que tenemos que saber si queremos entenderla. Segundo, ¿quiénes son las 5 prudentes? Tercero, ¿quiénes son las 5 insensatas? Hay 10 en total. Bueno, como yo he hablado de esto, solamente le diré esto. Para mí, lo que significa aquí es que las prudentes representan a los judíos que recibirán a Jesús como su Mesías una vez que se enteren que la iglesia ha partido. Los mejores amigos de los judíos son aquellos que definitivamente participarán, en su gran mayoría, en el arrebatamiento. Ellos aman a otros pecadores y sobre todo aman a los judíos. No son antisemitas, ellos no son antijudíos, ellos aman a los judíos. Ellos oran por los judíos, se dan cuenta que le deben mucho. Jesús mismo, como hombre, fue judío. Como Dios, naturalmente, no tiene origen ni raza ninguna, pero él fue judío y él es el Salvador. Hoy los judíos cuentan con un gran apoyo entre los cristianos bíblicos, especialmente de Estados Unidos, los que todavía existen. Ellos saben quiénes son. Ahora aprendieron que no todos los que se llaman cristianos son cristianos, porque hay muchos muy enemigos de los judíos, son cristianos, pastores evangélicos, pastores que predican a grandes congregaciones, son enemigos declarados de los judíos. Bueno, cuando ocurra el rapto, los judíos conservadores, aunque no regenerados, dirán, estos eran nuestros hermanos y no lo sabíamos. Eran gentiles, pero ellos tenían la razón. Se produjo el rapto, ellos partieron, ellos recibirán. Yo creo personalmente que esos representan a las 5 vírgenes prudentes, pero otros no creerán a lo que se diga por televisión, por radio y por todos los medios, que pasó algo, que desaparecieron. La gente desaparece siempre. Y ellos no creerán. Creo que estos representan a las vírgenes insensatas. ¿Cuál será la diferencia desde el momento que el Señor venga y por la eternidad? Cuidado, no digan toda la eternidad, porque no hay tal cosa. Bueno, la diferencia será que aquellos judíos que habrán creído en Él, no viéndolo, entrarán con Él a las bodas. Aquellos que creerán cuando ya Él venga, vendrán después y dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y Él dirá, yo no los conozco. Y muchos creen que esto es la iglesia y que muchos querrán ser salvos y cuando la iglesia se vaya, y aquellos que no eran, según el estándar de estos que creen así, tan espirituales como debían haber sido, por eso gimen y lloran y dicen, Señor, llena mi vasija de aceite, dame todo el espíritu. Mucha gente piensa así. Una vez que usted se desubica y no coloca el texto dentro de su contexto, en este caso tiene que ver con los judíos y no con la iglesia, es un buen ejemplo, usted va a tener serios problemas para entender que la salvación es absolutamente segura. Nada tiene que ver la cuestión de las 10 vírgenes con la iglesia. Nosotros ya no estaremos cuando esto se estará cumpliendo. Es una parábola. Pero los judíos entendían muy bien cómo se hacía el casamiento entre ellos y eso de vírgenes que acompañaban a la esposa, a la desposada y luego entraban a las bodas y allí se llevaba la fiesta a cabo porque allí estaba el flamante esposo y la esposa y todo. Todo eso para ellos era muy común, para nosotros no. Y no nos hace falta porque no estaremos aquí porque esto no es para nosotros. Entonces, las preguntas, ¿quiénes son esas 5 prudentes? Son los judíos que creerán en Él, ahora mismo. Miren, en Israel, un caballero que viajó allá, yo también viajé varias veces, pero yo no hice esta pregunta, es de otro pastor del estado de Oklahoma, que yo conozco, y él viajó. Su guía, siempre hay un guía allí que nos lleva por todas partes y se necesita eso, un autobús y un guía que nos dice
todo lo que necesitamos saber. Y el guía dijo, vamos ahora a un barrio de Jerusalén muy conservador, de gente muy conservadora. Y fueron allá y visitaron ese lugar. Dice, todo esto, aquí están los ultraconservadores. No son cristianos, son judíos conservadores. Son tan conservadores que ellos tampoco aceptan que todo lo que es Israel ahora, con su gobierno, con su Knesset, con su primer ministro, con su presidente, con su ejército, no es de Dios. Esto es de los hombres. No reconocen. Tanto es así que ellos, por principios de conciencia, no pagan los impuestos. Así cualquiera va a tener buena conciencia para no pagar los impuestos. Y va aumentando el grupo de ellos siempre. Y ellos son conservadores, definitivamente. Y ellos creen que el Mesías va a venir, pero que el Mesías, Jesús, no era el Mesías. Entonces el guía, digamos, el pastor que fue con el grupo preguntó, ¿cuántos son aquí más o menos? Él dijo, calculando, más o menos 150,000. Fíjense ustedes cuán cerca está la cifra de 144,000 que aparecen allá en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 7. Muy interesante ver eso. A ver, busquen, si ustedes encuentran el libro de Apocalipsis. Es muy fácil. Dice así, capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder a hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, noten bien esto, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí están las tribus. Los siervos, como se usa acá, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, son justamente, a mi juicio, esos judíos ultraconservadores de quienes estamos hablando. Ahora, yo pienso, yo no quiero ser dogmático, porque naturalmente en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque no hay detalles específicos, pero mi convicción es que estas vírgenes prudentes están representadas en estos 144,000, y ellos, ni bien la iglesia parta, creerán en Cristo. Y las otras, las insensatas, representan al resto de los judíos que creerán en Él cuando Él ya haya venido. Va a ser fácil creer. Él ya vino y ahora sí se puede creer muy fácil. Ahora sí ellos creerán. Y están bien, serán salvos, porque vimos todos esos pasajes que vimos hoy en Isaías, en Zacarías y en el mismo Evangelio de Mateo, por ejemplo, hablan del remanente de Israel que será salvo, Todos los judíos que sobrevivan la gran tribulación, ellos todos serán salvos. Pero habrá una diferencia entre unos y otros. Estos que sean salvos antes de verlo venir, serán los que entrarán para ocupar puestos de gobierno en el milenio. Pero aquellos que sean salvos cuando ya lo vean, serán súbditos de ese reino. ¿Ven la diferencia? Podemos notar la diferencia. Una cosa es ser parte del gobierno del Señor. Él es el rey y Él necesita secretarios y gobernadores y quién sabe cuántos que van a tener que gobernar ciudades, aldeas, ciudades muy grandes, menos, porque la tierra será poblada todavía. Sobrevivirá mucha gente, por lo menos 1/3 de toda 2/3 mueren, pero 1/3 queda. Y rápidamente va a ir aumentando la población cuando el Señor venga
para reinar durante 1000 años, porque no habrá virtualmente enfermedad, la muerte será muy poco conocida, quizás al principio habrá algo y poco a poco va a ir desapareciendo esto. Yo trato de ser lo más claro que puedo. Ahora, ¿qué significa el aceite en las lámparas y la ausencia del aceite? El aceite en la Biblia, cuando se usa alegóricamente, es el Espíritu Santo. Ahora, aquellos que crean en Él, naturalmente tienen la plenitud del Espíritu. Usted nunca tiene que pedir que Dios le llene de su Espíritu porque no da menos. Dice en Juan 3:34 que Él no da el Espíritu por medida. Que decir, no puede ser la mitad, un poco menos de la mitad, un poco más de la mitad. Él no da por medida. Es la plenitud. Y en Juan 7:37 al 39 dice que correrá como río. Y hablaba, dice, del Espíritu que habrían de recibir. Si usted es cristiano, usted recibió todo el Espíritu que puede recibir, no puede recibir más. Usted tiene todo. La pregunta no es si usted tiene todo el Espíritu que necesita, sino si el Espíritu tiene todo de usted. ¿Cuánto de mí Él domina? Yo recuerdo que una vez aquí en el bautisterio, recuerdo como hoy, no sé si algunos de ustedes que ya es más o menos antiguo aquí en la iglesia, fui para bautizar y un hermano se iba a bautizar, espera un poco, y yo quiero bautizarme con mi billetera también. Seguramente que estaba vacía porque no quería, yo creo, mojar los billetes si había y después lo tenía que sacar. Y sacó la billetera y metió en el bolsillo para bautizarme del todo y como diciendo, no, yo no estoy diciendo que está mal, diciendo, yo ahora realmente quiero servirle y no quiero mezquinar para su obra. Es más o menos así lo que él quería ilustrar. Bueno, si alguno de ustedes quiere bautizarse con la billetera, a buena hora. Es decir, no hay problema. Si usted con eso quiere decir, yo quiero ser generoso para la obra. Pero habrá una gran distinción. Todos ellos se salvan, pero unos ocupan un tipo de puesto y otros otro. Nosotros, la misma cosa, con la diferencia que no tendrá Él para venir y salvar al remanente. Eso es para Israel. Nosotros habremos ido antes con Él. El contexto de estas palabras nos lleva a los judíos, quienes serán salvos realmente al venir Jesús. Así que las prudentes son los judíos que recibirán al Señor en su regreso, es decir, ya ellos recibirán antes. Las insensatas lo recibirán cuando lo vean. Ahora sí creo porque veo. No, eso no es creer. Sí, está bien, pero no hay recompensa. El aceite simboliza el Espíritu Santo y también la palabra de Dios. El ir a comprar de los que venden será necesario que los judíos que no sepan qué es recibir a Cristo vayan y busquen a alguien y encontrarán. Las bodas es el encuentro especial entre el Señor y los judíos, el Señor y la iglesia. Y usted dirá, ¿y yo dónde voy a estar? Nunca viajé a Israel. No se preocupe, tendrá viaje gratis. ¿Cómo de aquí? No, del cielo a la tierra de Israel. ¿De veras? De veras. Eso es lo que la Biblia enseña. Algunos se preocupan, dicen, pero tanta gente cabrá allí. Ese es el problema del Señor. Él sabrá cómo hacerlo. Pero yo creo que esto es exactamente así. Luego, de cierto os digo que no os conozco. No es que no os conozco, ustedes están perdidos. No. En este contexto, no os conozco como parte de mi gobierno. Ustedes serán súbditos. Ustedes vivirán en paz y tranquilidad, pero ustedes no tomarán parte en el gobierno. Pero hay textos en la Biblia que parece decir directamente que usted va a perder la salvación. A ver, vamos a uno de ellos. Hebreos 5, desde el versículo 11. Y luego pasaremos de allí hasta el versículo 8 de Hebreos 6. O sea, seguiremos leyendo. Terminamos el 5 y seguimos leyendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír. Estamos en el versículo 12 ahora. Porque, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya versículo 1 del capítulo que sigue, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron, de aquí en adelante escuchen bien, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto en Hebreos 5, 11 en adelante hasta el versículo 8 del 6. Créanme, este pasaje es uno de los más usados a fin de probar, comillas aquí, que uno puede perder la salvación, pero el texto ni se acerca a decir algo así. El capítulo 5, 11 al 14 declara la vida estancada de sus destinatarios, la vida espiritual. Se mantenían con lo rudimentario por demasiado tiempo. El versículo clave es el 13. ¿Cómo superar esta perpetua infancia voluntaria? Dice, pero el alimento sólido, en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es ir ahondando en el conocimiento de la palabra y no quedarse solamente con lo que aprendió al principio. Por tanto, por eso Hebreos 6, 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero o eterno. Todas estas cosas es rudimento. Es algo que usted aprende cuando recibe a Cristo. A usted se le dice que usted es salvo por la gracia divina, que usted tiene que bautizarse. Si quiere obedecer al Señor, usted se bautiza. Usted entiende lo que es el bautismo, está muy bien. Usted entiende también que hay juicio, el juicio venidero. Usted entiende lo que es la cena del Señor. Usted capta eso. Si usted se queda allí, se va a estancar y es muy peligroso. El versículo 4 a veces pareciera que da a entender, del 6, que lo imposible es que quien ha gustado el don celestial, o dice los que gustaron, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, significaría que no se trata de personas regeneradas, sino que, bueno, ellos oyeron la palabra y todo esto. Pero la pregunta tendría que ser esta: ¿qué es lo imposible? Buena pregunta. ¿Es imposible recuperar la salvación, supuestamente perdida, o es imposible perderla? Si yo llevo a votación, no sé qué pasaría aquí. Algunos dirían, me abstengo, no voy a votar. Escuche bien. Primero, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Bien. 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quién es hecho partícipe del Espíritu Santo? ¿El salvo o el perdido?
el salvo. 3, gustaron de la buena palabra de Dios. Gusta de la buena palabra únicamente aquel que tiene ya el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ayuda a entenderla. 4, gustaron los poderes del siglo venidero. En otras palabras, ellos avanzaron al punto que ya saben lo que los espera, la eternidad con Cristo. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y recayeron. ¿Qué? ¿Se perdieron? ¿Perdieron la salvación? No usa esa palabra. Recayeron. Tiene mucho que ver todo esto con el contexto. Es decir, el estancamiento de ellos en lo rudimentario hizo que la vida de ellos, en cuanto a testimonio, mermara. Si la comparamos con el momento cuando fueron iluminados, cuando gustaron el don celestial, cuando el Espíritu Santo hizo en ellos su morada, todo ese entusiasmo, todo ese gozo que tuvieron, todo ese conocimiento que obtuvieron en el primer momento de su salvación, todo ese cambio que se produjo cuando fueron partícipes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único agente que regenera al pecador. ¿Cómo corregir o resolver esta situación del estancamiento de ellos? Lo que no se debe ni se puede hacer, no pueden ser renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Es decir, para ser salvos de nuevo. Es como alguien que dice, mira, ¿sabes qué? Hablándote como cristiano y todo eso, yo me doy cuenta que tú realmente no eres cristiano. Así que comienza de nuevo, de cero. ¿Y cómo comienzo de nuevo? Olvídate todo lo que has aprendido. Déjalo por ahí. Cuando el predicador diga, si usted quiere recibir a Cristo, pase aquí al frente. Usted pasa al frente, aunque hace 20 años que usted es cristiano. Vamos a suponer nomás. Entonces, tienes que comenzar a arrepentirte como que nunca fuiste salvo. Y después tienes que llorar, por supuesto, tus pecados. Una vez que tú te arrepientes, de ahí en adelante tú comienzas de nuevo y ahí estará bien. Pero aquí dice que esto es imposible, porque para poder lograrlo hay dos cosas que se presentan aquí. Uno es que para que yo lo logre, debería de volver a crucificar a Cristo para mí. Fui salvo, perdí la salvación y ahora hay que crucificar de nuevo al Señor para que me vuelva a salvar. Porque la primera vez que Él murió por mis pecados no sirvió, no marchó conmigo, no funcionó. Y la otra cosa que Él presenta es muy, muy interesante. Porque dice, escuchen bien lo que dice, creo que a muy pocos cristianos se le ocurre el texto, lo que dice, y comienzan a, bueno, cuando dice, si la persona, esta analogía que el autor de los Hebreos usa y dice espinos y abrojos, dice, bueno, no debe ser cristiano. A ver, vean los versículos 6 al 8 de Hebreos 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Todo el Calvario, todo el Gólgota, todo lo de Poncio Pilato, hay que comenzar de nuevo. Espero que ustedes me entiendan. Versículo 7. Porque la tierra, aquí está el ejemplo que él da. La tierra que bebe la lluvia, todos entendemos esto, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, la misma lluvia puede ofrecer hierba provechosa, como por ejemplo lechuga, repollo, rabanitos, todas esas cosas. Pregunten a cualquiera que cultiva qué bien que le hace cuando viene la lluvia. Pero ¿qué ocurre? Aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Pero, oiga, versículo 8. La que produce espinos y abrojos,
es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Si usted piensa que la que da provecho al que cultiva la tierra representa a los cristianos y aquellos que producen espinos y abrojos son los mundanos, usted está en un serio problema. La mayoría de los cristianos hoy en día producen espinos y abrojos. ¿Qué? Claro. Y cuando dice quemado, no está hablando del infierno. Está hablando que aquello que no produce algo provechoso en nuestra conducta diaria, ¿qué ocurre con eso? Lo quemamos, no queda nada. Y si ustedes comparan esto con 1 Corintios 3:15, dice, parece que el pastor tiene razón. Claro que tengo razón. Mientras sea bíblico, tengo razón. El día que comienzo a predicar a cualquier otra cosa, no la tengo. Versículo, mire, voy a leer desde el 14 y 15. 1 Corintios 3, 14 y 15. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, claro, porque es abrojo y espinos, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, de todo lo que hizo, de todo lo que trabajó y todo, como era tan mundano en su conducta, pero recibió a Cristo y fue salvo por la fe en Cristo. Ese es un texto que se usa mucho. Y dice, ve que ahí está, aquí dice que aquel hermano o hermana que produce espinos y abrojos, ¿qué es lo que hacen los espinos? ¡Ay, cómo nos pica! Yo nunca había visto una palmera que tiene espinas, y había sido que aquí en el lote nuestro teníamos. Y el cocotero que le llaman o no sé cómo, que tiene el coco y adentro hay algo rico para sacar y no sé para qué sirve y todo eso. Pero cuando yo vi que esa planta tenía linda planta y lindas hojas, tantos espinos nunca había visto. Yo conocía la palmera que uno puede trepar y todo. Vaya, trepen eso, a buscar coco. Busque fruto en los hermanos que son como palmeras con espinos. No, no sirve. Habría que hacer algo con los espinos primero. Pero antes de hacer eso, mejor hagan lo que yo hice. Corté la palmera y ya está, y la quemé. Entonces, hay muchos cristianos que están en esa misma condición. Viven, y yo digo muchísimos hermanos en la fe, no viven la vida abundante que tienen capacidad para vivirla. Entonces, muchos predicadores al ver esto le dicen, bueno hermanos, usted vive para el Señor. El hermano debería de ser claro y decir, yo pertenezco al Señor, pero no le sirvo a Él. Ah, no, ¿y a quién sirve? A mi amo viejo, al antiguo amo. Él me ofrecía pagar al contado enseguida, y eso es lo que yo quiero. Págame ahora mismo, yo ya quiero. Y mi Señor que me salvó habla del cielo, del futuro y todo esto. No, yo no quiero esperar. Pero la persona es salva. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo como su Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él, y además de, ¿no?, tenga vida eterna. ¿Cuándo obtiene la vida eterna? En el momento de creer. No hay que ser predicador para entender esto, es muy fácil. Bueno, Hebreos 6, 7 y 8 es muy claro. La tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella. Esta lluvia proviene de arriba. Dios bendice. Dios bendice a los cristianos tibios y a los cristianos activos. Dios bendice a los que producen abrojos y espinos para que se corrijan. Y así como, escuche esto, así como es imposible sacar el agua que ya penetró para que los espinos y los abrojos crezcan, así es imposible perder la salvación. ¿Probó alguno de ustedes alguna vez? ¿Cuántas malas hierbas hay? Algunos hermanos de aquí de la iglesia están cultivando huertas y todo esto. Y yo sé lo que es eso. Cada tanto, mientras la lechuga, por ejemplo, que usted planta allí, hace un trasplante y espera que crezcan,
al rato ya está lleno de hierba mala que hay que ir y sacar. ¿Por qué crecen? Porque lo que usted está regando o lo que Dios riega vía lluvia va para los dos, para la semilla buena y la semilla mala. Todo germina, todo crece y todo va a dar frutos. Trate usted de sacar el agua que ya penetró en la tierra. No se puede. Es imposible. Trate usted de quitar la bendición que Dios bendijo a la persona cuando le dio vida eterna. No se puede. Ese hermano tiene una vida pésima. Es una vergüenza. Es un dolor para muchos cristianos. Pero escuche, él es salvo. No, pero no puede ser. Ese sí que produce espinos y abrojos, pero es salvo por la fe en Cristo. Esto se llama la salvación por la gracia. Hay muchos que estarán en desacuerdo conmigo, pero a mí no me duele eso. ¿Qué producen los eternos infantes? Producen espinos y abrojos. Ellos producen espinos de escándalo debido a su vida desordenada. A veces son mucho peores que los incrédulos, porque los incrédulos, por lo menos por su educación, se portan mejor. Ellos producen preocupación y vergüenza para la iglesia. Ellos tienen un testimonio pésimo en su trabajo, en su hogar, en el vecindario, y si son estudiantes, son deshonestos en sus exámenes, y nadie sabe que son cristianos. Y dicen como aquel que fue a la Marina de Guerra y después de estar 2 años vino y dijeron, hermano joven, bien puesto y todo, quiero que nos dé un testimonio. Hermanos, estuve 2 años allí, nadie sabe que soy cristiano. Que avance. En la vida práctica no lo son, pero tal como la lluvia que cae sobre la tierra no se puede extraer, sino que hará que la semilla depositada en la tierra germine. Así ocurre con el cristiano. Usted no le puede quitar la salvación. Penetró la bendición divina en su vida para que usted ahora pueda crecer. El Espíritu Santo hizo su trabajo en usted. Como no es posible revertir el caso de la lluvia que riega la tierra, no es posible revertir el caso de una persona salva. El asunto ya no es si es o no es salvo, sino más bien que así como los espinos y abrojos son reprobados por el dueño, así la conducta del cristiano es reprobada, el cristiano que es espino y abrojo, por el dueño. ¿Quién es el dueño? Con mayúscula. No sé si ustedes me entienden. Yo espero que sí. El que no entiende es porque no quiere, porque no le conviene. Ahora, ¿cómo arreglar esto? Bueno, primero, no se arregla con decir que se trataba de un convencido pero no convertido. Eso suena muy lindo. Por lo menos suena lógico, pero no es bíblico o no es teológico. No se arregla con convencerse de que se trataba de un falso cristiano. No, como dicen algunos, un billete falso. No, billete falso es falso, falso. En términos de conducta es falso el cristiano, pero en términos de regeneración no. No se resuelve con pretender que hay que comenzar de nuevo. No se puede, porque no se puede volver a crucificar a Cristo, y habría que hacerlo porque a mí no me rindió su primera crucifixión, sepultura y resurrección. Entonces, para mí, yo necesito hacer de nuevo todo. No se resuelve con insistir que todos los cristianos son conocidos por su buena conducta. ¿Cómo me gustaría eso? Que los cristianos se conozcan. Usted va por ahí y la gente dice, usted debe ser cristiano. ¿Y cómo sabe? Noto por su conducta. Ya le estoy observando hace unos días y me doy cuenta que usted debe ser cristiano, no puede ser de otra forma. Son muchos los salvos, pero cuyos frutos son espinos y cardos. Son siempre niños, son carnales, son los que causan divisiones innecesarias. A veces las divisiones son necesarias, estos causan innecesarias. Son los que se salvarán, pero así como por fuego. Son los que sirven de tropiezos, son los pámpanos cortados y echados al fuego.
como dice allá en el Evangelio de Juan. ¿Cuánto cuesta este cristianismo? Porque la conducta del cristiano cuenta, ¿verdad? De todo lo visto, tanto en la iglesia de Corinto como en Éfeso, la de Galacia y lo que vemos hoy en nuestras iglesias, aún en las mejores iglesias, uno se pregunta, ¿qué valor tiene la conducta cristiana? ¿Vale la pena conducirse cristianamente? ¿Por qué no solamente creer bien, pero vivir mal? ¿Por qué tantos cristianos se conducen igual o peor que los incrédulos? ¿Qué diferencia hay entre regeneración y conversión? Regeneración es lo mismo que renacimiento, es la misma palabra. Uno vuelve a nacer de nuevo. Por eso allá en Juan 3, 1 al 6, Jesús le dijo a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere, versículo 5, de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y qué lindo sería si siguiera diciendo, y una vez que ha nacido de nuevo, todo el mundo se dará cuenta que es cierto. No, no dice eso. Esto está en Juan 3, usted puede leer 1 al 6. El Señor claramente dice que todo cristiano, todo hijo de Dios, debe nacer de nuevo, pero el pecador no debe preocuparse por cómo nacer de nuevo. No, el pecador debe recibir a Cristo, esto lo sabe, porque se recibe a Cristo por la fe. Usted cree en Cristo como único Salvador suyo y usted es salvo. Eso de nacer de nuevo lo hace Dios. Por ejemplo, escuche esto, y si quiere anotarlo, tanto mejor. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, Dios dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Y en 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura debe ser. ¿Notan diferencia? Usted no puede tratar de ser nuevo. No dice eso. Nueva criatura es. Sigue, las cosas viejas pasaron. No dice, pasarán cuando usted llegue a ser nueva criatura. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Y el versículo que sigue, y todo esto proviene del cristiano. ¿Dice eso? ¿Están siguiendo a alguien ahí en su Biblia? Proviene de Dios. Él nos considera nuevos. Que nos reconcilió, ya pasó eso, no nos dice, nos reconciliará, depende de cómo nos portamos. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso allá en Colosenses 2:13 dice que Él perdonándoos todos vuestros pecados. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Toda la salvación comienza desde A hasta Z de Él. Yo no puedo hacer nada para salvar, porque yo antes de ser salvo he sido un cadáver espiritual, y el cadáver no puede hacer nada. Lázaro estuvo ya por días en la tumba. Tuvo que venir el Señor para decir, levántate, y Lázaro se levantó. ¿Quién hizo eso? ¿Sus hermanas, María y Marta? ¿Sus vecinos que tanto lo querían? No. ¿Lázaro por su propia cuenta? No. Fue Jesús. Y esto ocurre con cada hombre y mujer salvos. Y oigan Santiago 1:18. Él, Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y si todavía hay problema para entender, 1 Pedro 1, 3, 22 y 23. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, Él, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor
fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Pedro está diciendo que ellos ya han renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ningún mérito en cuanto a salvación merecemos nosotros. ¿Saben cuál es el único derecho que tienen los humanos? Pues se habla mucho de derechos humanos, ir al infierno. Es el único derecho que tenemos, de hecho. Y si todavía usted tiene problemas para entender, vaya a 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No hay una palabra para decir que somos nacidos de Dios en cuanto a nuestra conducta. No es ningún milagro la fe. La fe es algo que todos podemos ejercer. Por eso en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el 6 dice, es necesario que el que a él se acerca cree que le hay. Es decir, Dios capacitó al hombre, aún sin ser salvo, para que crea que Dios existe. Si puede creer que desciende del mono, es mucho más fácil creer que Dios existe y lo creó. Todavía ningún mono se hizo persona, hombre o mujer, mona. No existe tal cosa. Bueno, porque no existe la evolución, la involución sí. Si cree, el Espíritu Santo lo regenera y le otorga el nuevo nacimiento. Pero si no quiere creer, nunca será regenerado. La parte que le corresponde al pecador es creer que Jesucristo es el único Salvador. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Jesús habla. Porque si no creéis que yo soy, el yo soy es el yo soy, el nombre de Dios, en vuestros pecados moriréis. Sí, la Biblia habla mucho. Esto está en Juan 8:24. Juan 8:24. La Biblia habla mucho de la conducta del cristiano y lo vamos a tocar, no hoy, porque ya me pasó el tiempo, ¿no? Yo no tengo la culpa, el reloj tiene la culpa. Puede usted estar seguro de que ningún testigo de Jehová es salvo, porque aquí dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y no dice más, no dice que yo soy Dios, porque no hace falta. Porque allá en el libro de Éxodo, Dios dice a Moisés, dile al faraón que te envió el yo soy. Es uno de los nombres que solo a Dios le pertenece. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, en Éxodo 3:14 es el texto que yo quería que ustedes recordaran. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Los ancianos de Israel iban a preguntar, ¿de dónde vienes con todo ese cuento que hay que salir y ofrecer sacrificios en el desierto y heredar luego la tierra allá en Canaán? No. Dile que te envió el yo soy. Ellos sabían muy bien quién era el yo soy. Debemos saber la diferencia entre la regeneración y la conversión. Brevemente, permítanme decirle algo. 1. La regeneración es instantánea. Ocurre en el momento que usted recibe a Cristo. Usted para Él, para el Señor, nació de nuevo. 2. La conversión es progresiva. Poco a poco. Igual como el bebé que nació crece lentamente. 3. La regeneración es obra completamente divina, pero la conversión tiene mucho que ver con el esfuerzo del regenerado. 4. La regeneración es el sello de todo pecador salvo, mientras que la conversión se puede ver en muchas personas no regeneradas. ¿Cómo? Hay personas que no son salvas, pero tienen una conducta intachable. Yo quisiera ser tan bueno como ellos, pero no soy. 5. La regeneración tiene que ver directamente con Dios, pero la conversión tiene mucho que ver con mis semejantes. Él me regenera y yo soy su hijo, pero ahora otros que me rodean quieren ver en mí el cambio. 6. La regeneración me convierte en hijo de Dios, en los ojos de Dios,
Pero la conversión me identifica como hijo de Dios ante mis semejantes. Dios no necesita mis buenas obras para saber que soy salvo, pero mis semejantes necesitan. 7. La regeneración proviene de Dios siempre, pero la conversión proviene del hombre regenerado, siempre. 8. La regeneración ocurre una vez, tal como lo es el nacimiento físico, pero la conversión avanza según lo decida el regenerado. El bebé crece mejor o peor dependiendo del alimento que se le da, pero el hombre y la mujer cristianos regenerados pueden tener la estatura que quieren. 9. Por medio de la regeneración el pecador llega a ser salvo, pero mediante la conversión el pecador llega a ser útil para el Señor. 10. La regeneración no puede ser mejorada por el regenerado. Usted no puede nacer más lindo, volver a nacer, no. Pero la conversión puede seguir mejorando hasta que usted muera. 11. El pecador no regenerado jamás será salvo, pero el regenerado, cuya conversión es pobre o nula, es salvo, porque es regenerado. Y 12. El pecador no puede mejorar la regeneración, pero sí puede ir mejorando la conversión y cada vez parecerse más a lo que debe ser. Hay tanto más para decir. Que Dios nos ayude. Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y permite que de hoy en más podamos ir entendiendo poco a poco, cada vez mejor, lo que tú has preparado para tus hijos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.